Bueno, muy bien. Buenos días a todos los compañeros que están conectados por Zoom y por el canal de YouTube. Hoy con Silvia vamos a abordar dos temas principalmente. Yo voy a hablar de algunos aspectos generales, epidemiológicos, pero sobre todo algo de transmisión, de los mecanismos de transmisión y enfocando un poco la transmisión aérea y qué información tenemos al día de hoy. Y Silvia va a hablar sobre todo sobre control de brotes y rastreos. Ustedes saben que hay dos patas fuertes para los rastreos. Es el trabajo que hace División de Epidemiología en el Ministerio de Salud Pública, pero también las DDS, que trabajan muchísimo en el interior del país, donde Silvia ha concurrido muchas veces, y también la doctora Karina Rando. Es otra pata fuerte para el trabajo in situ y para el control de los brotes a nivel del país. Y una tercera pata, una tercera base, sería bueno que fueran las instituciones, las propias instituciones que adquirieran herramientas para poder hacer un correcto trabajo. Y de eso se trata hoy, un poco. Estoy escuchando voces que no sé quién son, por favor, vamos a mutear. Perfecto, vamos a arrancar. Estos son los datos al 16 de agosto de la OMS. Ustedes ven, a ver Silvia, un poquito más para atrás. Estos son los datos de... Bueno, si Silvia se me puso lejos, me puedo sacar la máscara. Estos son los datos de la OMS al 16 de agosto. Ustedes ven en distintos colores las Américas, Europa, Sudeste Asiático, Mediterráneo, África y Pacífico Occidental. Al principio el brote comenzó en el Pacífico Occidental. Algo está corriendo acá y pasó. ¿Qué pasó? No se ve la pantalla compartida. Bueno, vamos a tener que esperar para arrancar de nuevo. Demasiados problemas técnicos, ¿eh? Y hoy estamos reunidos. ¿La gente ve esa pantalla o ve otra cosa? Ya está. ¿La gente ve esa pantalla o ve? No, ve eso ya. Ya está. Aquello. Ah. Bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Este es el mapa de la OMS del 16 de agosto. Entonces ustedes ven en amarillo pintado las Américas, que son las que tienen más casos en este momento. Esto está obviamente por Estados Unidos, México, Brasil, Perú, Chile y también Argentina son los que tienen más casos en la región de las Américas, ¿no? Europa, como ustedes ven en verde, no es la que ha conducido en un momento, sí era la que tenía un volumen grande de casos, pero ahora llegó a cierto control, pero vamos a ver lo que le está pasando a los europeos más adelante. El sudeste asiático al principio era el que tenía los casos, sobre todo en China y en la región, pero luego fueron controlando bastante bien el brote. Luego tenemos aquí el Mediterráneo oriental, en fin, a Europa era esta, la estaba mirando mal. Este foco acá, vos sabés que no lo veo bien los colores. Europa es esta. Es que se ve mal la pantalla ahí. Esto es otro... Aquello se ve bien. En esa de repente la veo mejor, no se ve tan bien, ¿eh? Bueno, los escenarios de transmisión que ha definido la OMS son de celestes sin casos, como en Groenlandia, azul casos esporádicos, como en Mongolia, amarillos son los países que tienen donde el mayor porcentaje de los casos están dados por brotes, como es el caso de Uruguay, Guyana, en América del Sur, y en violeta todos los países que tienen transmisión comunitaria. O sea que nosotros, para poder mantener nuestro estatus y seguir pintados de amarillo, realmente tenemos que seguir trabajando intensamente. Estos son los datos mundiales al día de ayer, casi 22 millones de casos confirmados. Ustedes ven 210.000 nuevos casos en un solo día. Aquí a la izquierda tienen el porcentaje de casos activos. Hay casi 6 millones y medio de casos activos en el mundo y 15 millones y algo se han recuperado, se han sido cerrados, digamos. Y de los casos activos, la mayoría son casos leves, moderados o asintomáticos.
Hay alguien que está, hay sonido en algún lado, ¿eh? Y 1% son casos graves. A nivel mundial hay unos 64.000 casos graves en este momento. Y de los casos cerrados hay 772.000 que han fallecido. Eso da una letalidad de 3.5 sobre un total de 218 territorios o países afectados a nivel global. Este es el comparativo que ya se lo hemos mostrado en otros momentos. Son los países, algunos países de Centroamérica y América Latina. Aquí tienen el total de casos, los fallecidos, el índice de letalidad aquí en verde, la población de cada país, la incidencia por millón, las muertes por millón en verde, los total de test, los test por millón y la relación de test por caso. El índice de letalidad es un índice que tiene muchas variables, por eso si uno quiere mirar realmente el impacto de la epidemia en cada país, una de las variables fuertes a mirar son cuántos están falleciendo finalmente por millón de habitantes, y nosotros tenemos 11 fallecidos por millón de habitantes. Argentina tiene 11 veces más que nosotros, 10 veces más que nosotros, Chile 50 veces más que nosotros, por poner algunos ejemplos. Y la relación test-caso, ustedes ven que mientras en Argentina promedialmente ellos han tenido cada 3 test un caso positivo, nosotros tenemos que hacer unos 100 test para encontrar un caso positivo, y eso nos posiciona muy bien en la relación test-caso a lo largo de América Central y América Latina. Estos son los, a lo largo del tiempo, los test positivos por COVID. Ustedes ven que porcentualmente Uruguay está por debajo del 1%, esta línea es Uruguay aquí, y ustedes ven como hay países que tienen más de 30, 40, 50% de los test que realizan finalmente son positivos. Y no solo es el porcentaje actual, sino cómo van empeorando los países, como le pasa a Argentina. Ustedes ven cómo se va ese gráfico azul hacia arriba y está marcando un poco la situación de peoría en Argentina. Mientras que Chile ha ido mejorando a lo largo del tiempo y ahora ya tienen un 5 o 6% de los test que hacen son positivos, mientras que Paraguay también está empeorando. Nosotros nos hemos mantenido casi constantemente por debajo del 1% de los test. Esto es otra forma de mirar, son los test, confirmados por COVID. Estos cada 100 test promedialmente Uruguay tiene un positivo, y ustedes ven que la mayoría de los países están aquí por debajo del 5, cada 5 test tienen un paciente positivo. Esto es una forma de mirarlo diferente, es los casos diarios confirmados por COVID por millón de habitantes, ¿sí? Uruguay tiene aquí habitualmente 3, 4, 5 promedialmente casos confirmados por millón de habitantes, y ustedes ven que estamos en color azul. El gráfico quiere decir que estamos en un porcentaje bueno de testeo, mientras que los otros países están en rojo, como ven, y están en este nivel de testeo, menos de 5 test por caso en el caso de la mayoría de los países que estamos mostrando ahí. Esto es otro gráfico para mostrar ahora el promedio a los 7 días. Estamos 0,7% de nuestros test son positivos, y fíjense con el resto de la región. Estos son todos datos buenos para Uruguay, pero eso no quiere decir que tengamos resuelto el problema finalmente. Miren lo que les está pasando a Europa. Estos son datos del 17 de agosto. Hay 5 o 6 países europeos aquí, España, Francia, Australia, Alemania, Italia, y ustedes ven que luego de haber mejorado la cantidad de casos diarios confirmados por millón, y habían bajado la mayoría así a menos de 5 o 10 casos por millón, ahora cómo empiezan a repuntar casi todos y están, como le pasa a España, entre 50 y 100 casos por millón, y cómo se empieza a pintar de naranja el porcentaje que tienen de positivos. Pasan a tener entre 3 y 5% o más de 5% de positivos en sus testeos. O sea, y ellos están a poco de comenzar las clases y a poco de entrar al otoño, o sea que es una situación compleja para los países europeos, y esto nos tiene que poner en alerta de que los países no se pueden descuidar, el problema no está resuelto. A nivel local, con los datos de ayer, tenemos 1.440 casos confirmados, tuvimos 6 casos nuevos, se han cerrado 1.238 y hay activos 202, de los cuales la mayoría son casos leves, moderados o asintomáticos, y solo 2% son casos graves, que son 4 pacientes
en terapia intensiva con 38 fallecidos. Esto es una cosa interesante que les queríamos mostrar, que es el periodo de infección del SARS-CoV-2. Ustedes ven aquí, un paciente tiene contacto con el virus, tiene promedialmente entre 5 y 7 días de incubación, puede ir de 2 a 14 o incluso de un día a 14 días, pero esto es lo promedial, de 5 a 7 días de incubación, y luego empieza su periodo infectivo que comienza 2 días o incluso 3 días antes de empezar los síntomas, los que van a tener síntomas, ¿no? En los casos leves, sabemos ahora que hasta el día 10, luego de comenzados los síntomas, los pacientes pueden ser infectantes, pero esto cambia en los casos graves, que puede ser hasta el día 20 o al día 30 inclusive, pueden seguir siendo infectantes los pacientes, y esto es importante a la hora de definir las estrategias de aislamiento y de levantada de aislamiento. Lo mismo pasa con los inmunosuprimidos, tenemos poca información, pero los datos que tenemos es que los inmunosuprimidos pueden tener un aumento del tiempo de excreción viral infectante, más allá del día 10 para los casos leves. Así que en los inmunosuprimidos tenemos que tener cuidado de cuándo levantar las medidas de aislamiento. En cuanto a los asintomáticos, esto es una revisión que hicimos con la doctora Prieto en junio del 2020, está colgado en la página web de la cátedra, no se debe ver mucho, pero lo que les quiero mostrar, estos son varios trabajos, que en realidad hay entre 4 y 69% de los pacientes pueden estar asintomáticos, incluso algún dato más reciente, hasta el 80% si la población que se analiza son jóvenes, van a estar asintomáticos, y esto es algo muy importante para lo que luego vamos a discutir. Los datos para los americanos es promedialmente el 35%, por eso siempre está esta pirámide donde se muestra que se detectan los más graves y los que se internan, los que tienen síntomas, y hay toda una pirámide inferior de pacientes asintomáticos que no se detectan. Los casos, en el caso de Uruguay, hay un 22% que no presentaron síntomas. Estos son datos al reporte del 10 de agosto del 2020 del Ministerio de Salud Pública. Bien, o sea que tenemos un escenario regional complejo. Uruguay tiene buenos datos y buenos indicadores, pero los países europeos, por ejemplo, también pasa con otros países asiáticos, han mostrado cómo empiezan a empeorar sus datos a medida que se relajan las medidas y la interacción social aumenta. Ahora, dentro de la etiopatogenia, tenemos 3 cosas para mirar, ¿no? Cómo se producen finalmente las infecciones en los pacientes. Tenemos que ver la fuente del virus, la vía de transmisión y la vía de entrada del virus, y eso vamos a analizar. Las fuentes del virus, esto es sencillo, es la saliva que se expulsa al hablar, toser o estornudar. También se ha aislado en orina, en materias fecales y en sangre, pero esto no hay demostración fehaciente de generar una infección a pesar de que se aísle en estos lugares. La fuente de infección es esta, la fuente del virus es esta. ¿Cómo se transmite? Las vías de transmisión es contacto directo, que una persona le dé un beso a otra persona, por poner un ejemplo sencillo y claro. El contacto indirecto a través de los fomites, que se toque una superficie y que luego un infectado toque una superficie cualquiera y luego alguien que no esté infectado toque esa superficie y se introduzca el virus a través de los dedos, de las manos, en las partes húmedas de la cara. Por supuesto, la transmisión por gotas y la transmisión por aerosoles. La transmisión materna fetal, sabemos ahora con los datos al momento actual que es posible, sí, pero aunque probablemente sea excepcional en caso de existir y de significado incierto. O sea que falta más evidencia para entender lo que pasa en la transmisión materno-fetal. Lo mismo con la transmisión de sangre o de órganos sólidos. No hay casos documentados de transmisión por el momento, pero es cuestión de seguir revisando la bibliografía. Los procedimientos generadores de aerosoles, ustedes saben, está publicado en la Revista Médica del Uruguay, es de acceso libre. Esto es el consenso al que llegó las sociedades y las cátedras de la Facultad de Medicina, y son todas estas que están aquí, que todos ustedes las conocen y no las voy a estar detallando. Son los procedimientos clásicos generadores de aerosoles.
Las vías de entrada del virus son, por supuesto, los ojos, la nariz o la boca, lo que se llama las partes húmedas de la cara. Ahora, cuando uno empieza a mirar ya las vías de transmisión del virus en forma más global, aquí tienen un huésped infectante a la izquierda con SARS-CoV-2 y a la derecha un huésped susceptible, y puede haber entonces transmisión por gotitas, si tiene más de 5 micras, esto es lo clásico que se ha descrito, a través de fomites en forma indirecta, como decíamos hoy, y por aerosoles cuando tienen menos de 5 micras, esto es lo más clásico y ahora lo vamos a detallar un poco más. Es así que hay múltiples trabajos ahora sobre transmisión, vías de transmisión. Las gotas más grandes, como se ve en este gráfico, tienden a caer por una cuestión de gravedad a 1 metro, 1,5 metros, por eso mantenerse a una distancia de 2 metros, de 1,5 metros es una distancia de seguridad por estas gotas, pero también hay gotas más pequeñas o gotículas, cuando estas gotas se evaporan, o gotas ya pequeñitas que se llaman aerosoles, entonces que se pueden trasladarse distancias mayores a 2 metros y eso se llama transmisión por aerosoles, que ahora vamos a hacer algunas precisiones qué tipo de transmisión por aerosoles tenemos. Esto lo habrán visto ya porque lo compartimos, esto es una evidencia visual, esto está publicado en esta revista hace poco tiempo, es una evidencia visual de la eficacia de distintas máscaras, ¿sí? Se utiliza un sistema LED junto con una cámara de alta velocidad para capturar la luz que dispersan las distintas gotas o gotículas y aerosoles cuando uno habla, cuando uno tose o cuando uno estornuda, y aquí tienen la imagen, esa imagen iluminada por LED, cuando no hay una máscara, cuando hay una máscara de una sola tela, cuando hay máscara de 2 capas, esto de una capa, perdón, esto de 2 capas, y esto cuando se usa una máscara quirúrgica, y ustedes ven cómo visualmente se ve, y es mucho, la que protege mejor, por supuesto, la máscara quirúrgica, pero también las de 2 capas logra una buena cobertura. A ver si se logra ver el video este. A ver si lo pones ahí, sí. Debería, a ver si lo paso a la izquierda, a la izquierda. No, ahí se pasó. Se ve que no lo ejecuta. Bueno, era un video ahí en esta página, también lo pueden encontrar, en esta cita bibliográfica, y lo pueden ver, si no se lo compartimos luego. Pero en definitiva transmite visualmente lo que pasa cuando uno habla, tose o estornuda. Yendo un poco más a los aerosoles, entonces, se refieren a partículas en suspensión como pequeñas gotas en el aire, y hay clasificaciones cada vez más complejas, menos de 5 micra, esto es fácil de entender, son las que llegan hasta la parte más distal del árbol bronquial, hasta los alvéolos, ¿sí? Y siguen las líneas de flujo de aire de inhalación. Cuando uno está cerca de otra persona o incluso algunos metros, esa gotícula puede ir trasladándose con el flujo de aire inhalado y finalmente entra a la parte profunda de la vía aérea de los humanos. Cuando tiene menos de 10 micras puede penetrar fácilmente por debajo de la glotis y algunas van a llegar a la vía distal, obviamente. Cuando se tienen más de 20 micras se refieren a las que siguen más una trayectoria balística, o sea que caen por gravedad, y lo que decíamos hoy son las que generalmente no llegan a más de 1 metro, 1,5 metros máximo. Y hay partículas intermedias entre 10 y 20 micras que van a compartir algunas propiedades, ¿sí?, entre las más pequeñas y las más grandes, y algunas van a lograr sobrepasar la glotis, otras no, y pueden generar mecanismos mixtos de transmisión. Ahora, la gran pregunta es si este virus, el SARS-CoV-2, puede transmitirse por aerosoles incluso en ausencia de procedimientos generadores de aerosoles, ¿sí? Ahora sabemos que sí, que hablar y toser produce una mezcla de gotitas o de gotículas, y aerosoles en una variedad de tamaños. No es que cuando uno habla, tose o estornuda, solo genera partículas de un determinado tamaño, todas de 5 micras, todas de 10 micras. Eso no es así, hay de múltiples tamaños y por eso se ha llegado un poco a esta conclusión.
Es posible además que SARS-CoV-2 permanezca suspendido en el aire y viable durante unas horas. Esto se demostró en este trabajo de Nebraska, donde se logró aislar de las habitaciones de pacientes del aire y luego cultivar el virus en células, virus viable, ¿sí? El ARN puede recuperarse de muestras de aire en hospitales, esto también se ha demostrado, y lo otro es que una ventilación deficiente prolonga la cantidad de tiempo que los aerosoles permanecen en el aire, esto también se ha demostrado. O sea, son todas afirmaciones que a esta altura ya tienen evidencia. También, haciéndonos la misma pregunta, esto es creo que lo compartimos la otra vez, lo compartió Silvia en el grupo, es la evidencia más reciente que tenemos que el virus puede trasladarse más allá de 2 metros, incluso casi a 5 metros de un paciente infectado hacia otra habitación, o sea que hay transmisión aérea de corto alcance y eso también está demostrado. Entonces, estos datos van proporcionando un marco teórico útil para una posible transmisión basada en aerosoles para este virus, pero lo que está menos claro, y esto es lo que vamos a ir analizando, es el grado en que estas características conducen a infecciones. Así que tenemos, esta foto la habíamos mostrado la otra vez, es como estar viendo esta imagen, ¿sí? Pero tenemos que ver si la imagen que tenemos que mirar no hay que complementarla con esta otra, y es la idea que les quiero transmitir ahora. La forma de transmisión del SARS-CoV-2 requiere un abordaje integral, es así que la OMS lo ha dicho varias veces, está trabajando con infectólogos, especialistas en control de infecciones, epidemiólogos, virólogos, ingenieros, matemáticos que realizan modelamientos y otros clínicos para poder entender un poco más la forma de transmisión del virus, porque no se trata solo de mirar una cuestión mecanicista, si aíslo virus a tanta distancia o si analizo solo el flujo de aire, o sea, hay que tener una mirada un poco más integral. Y tienen que haber enfoques diferentes de los clínicos y epidemiólogos, tiene que haber métodos experimentales, por ejemplo, utilizando modelos animales, y mecanicistas, como decía recién, utilizando trazadores de flujo de aire y muestreo de aire, y también cultivando el virus. Y con todo eso se va a ir logrando una comprensión mayor de la forma de transmisión de este virus. Es así que esto es bien interesante, hay transmisión aérea estricta, ahora vamos a ver en qué caso, pero es en la tuberculosis, transmisión aérea preferente, como pasa en el sarampión y la varicela, y también transmisión aérea oportunista. Y creo que aquí puede estar una de las claves para poder entender un poco más la transmisión por algunos virus respiratorios. La transmisión aérea, aquí esto le va a quedar escrito porque luego le vamos a pasar el PDF para que se lo queden, por eso quedó cargado un poco. Pero en definitiva, repetimos, la transmisión aérea se refiere a la transmisión de agentes infecciosos causadas por la propagación de núcleos de gotitas, ya dijimos que eran pequeñas, idealmente menos de 5 micras, también las menores de 10 pueden pasar la glotis, que siguen siendo, esto es importante, siguen siendo infecciosas cuando permanecen suspendidas en el aire o a lo largo de grandes distancias y periodos prolongados. Y la transmisión aérea se puede a su vez clasificar, como lo vamos a hacer ahora y lo iba adelantando. O sea que se requieren muchas cosas para decir que una vía de transmisión aérea se ha confirmado. No solo aislar gotículas pequeñas, sino que uno tiene que demostrar que se desplazan largas distancias por periodos prolongados y que además siguen siendo infectantes y que la dosis infectante, la cantidad de partículas de viriones aislado en esas gotículas o en esos aerosoles son suficientemente numerosas como para generar infección en los individuos. La estricta entonces se refiere a los agentes patógenos que se transmiten exclusivamente por el depósito de núcleos de gotitas o aerosoles, es lo mismo, cuando digan núcleo de gotitas me estoy refiriendo a aerosoles, en condiciones naturales, por ejemplo, es lo que ocurre con la tuberculosis pulmonar y se clasifica como transmisión aérea estricta. Después hay otra que se llama preferente, donde los patógenos pueden tener otros mecanismos de transmisión, pero donde preferencialmente la vía aérea es la que toma
la vía por aerosol es la que toma más predominancia, y eso ocurre, por ejemplo, en el sarampión y en la varicela. Y luego tenemos transmisión aérea que se le ha llamado oportunista, la transmisión por núcleos de gotitas o aerosoles en distancias cortas. Esto es lo que se ha llamado, puede haber transmisión aérea más allá del 1,5 metros, los 2, o sea, a los 3, 4, 5 metros, pero eso se llama transmisión aérea de corto alcance y oportunista cuando se dan algunas condiciones. Eso es lo que se está consensuando ahora para el SARS-CoV-2. También se ha estudiado, y ahora les voy a mostrar algunas cosas interesantes del virus influenza, la gripe, y tal vez con otras infecciones respiratorias en algunas circunstancias especiales. Por supuesto, si se producen procedimientos aerosoles, esto ocurre, puede ocurrir, una transmisión de influenza o de otros virus, incluyendo el SARS, obviamente. Las que se asocian con transmisión de agentes en recintos con ventilación inadecuada, es lo que se ha insistido, y ahora lo vamos a mostrar también, lugares abarrotados, con mucha gente, con poca ventilación y encerrados y hablando o cantando o gritando por mucho rato. No supone la transmisión de larga distancia. Esto no quiere decir que vaya a haber una transmisión de 10 metros, 15 metros, 20 metros, o de un piso a otro piso, o transmisión por escaleras, como se ha demostrado para otros virus. Esto es lo que tenemos oficial de la OMS hasta el 9 de julio del 2020. Estamos esperando con Silvia a ver si sale alguna recomendación nueva, pero esto es lo último de la OMS. El virus puede transmitirse por vía aérea en establecimientos en los que se realicen procedimientos que generan aerosoles. Esto no hay dudas, esto ya está confirmado. En algunos informes de brotes epidémicos relacionados con entornos cerrados, en los que existía hacinamiento, se permite suponer entonces que puede haber transmisión aérea de corto alcance por generación de aerosoles. Esto también lo ha asumido la OMS. Pero luego aclara, dice que falta esclarecer la importancia relativa de las distintas vías de transmisión, o sea, cuánto pesa en la evolución de la pandemia la transmisión por gotitas, cuánto pesa la transmisión por mecanismos indirectos o directos, y cuánto pesa la transmisión por aerosoles. Eso es algo que todavía no está claro, cuánto pesa una cosa sobre la otra. La importancia de la transmisión aérea cuando no se ponen en práctica las técnicas en las que se producen aerosoles, eso también es una pregunta sin responder en forma fehaciente en este momento, robusta. La dosis de virus necesaria para que se produzca un contagio, por lo que les decía, podemos aislar aerosoles en el aire, podemos cultivar esos virus en células. La pregunta es, ¿cuál es la dosis necesaria en esas partículas tan pequeñas que por supuesto llevan menos viriones que una partícula de 10 o de 15 o de 20 micras? ¿Cuánto de esos pueden ser infectantes? Los entornos y los factores de riesgo que deben existir para que se produzca un episodio de superdiseminación, y la importancia de la transmisión de los asintomáticos y los presintomáticos. Estas son todas 5 puntos importantes de los cuales se están investigando. Y miren la sorpresa que me llevé, porque cuando empecé a leer esto de virus, busqué en PubMed transmisión por aerosoles o aérea en influenza, y miren cómo se han disparado las publicaciones en los últimos años, buscando y documentando la transmisión por aerosoles en influenza. Hay varios autores que ahora están llegando a la conclusión de que es un mecanismo que se ha minimizado y que seguro tiene un impacto sobre la transmisión más grande de lo que pensamos. Sin embargo, a pesar de todo esto, nosotros seguimos diciendo, la comunidad científica mundial y la OMS, que el mecanismo de transmisión por influenza es por gotitas, a pesar de que esto se ha disparado, y vamos a tener que seguir muy de cerca esto. Solo les muestro uno de esos trabajos. Este es un trabajo publicado hace muy poquitos días, donde se muestreó los bioaerosoles en una escuela durante 8 semanas para detectar y cuantificar de manera no invasiva la densidad del virus influenza en una escuela. Hicieron 128 muestras, durante 8 semanas de estas 128 muestras, 5 dieron positivas a nivel aéreo, y la mayoría de las partículas tenían menos de 5 micras, o sea, 4 o menos micras. O sea que esto
es bastante importante y es muy interesante, y tal vez nos ponga claro, un poco más claro, por qué influenza es tan eficiente todos los años e infecta un porcentaje muy grande de la población mundial. Por supuesto que el mecanismo directo, el mecanismo indirecto y las gotitas son lo que predominan, pero lo que quiero dejar como pensamiento, como idea, que para influenza también se está analizando este mecanismo, ¿sí? Entonces, podemos decir que muchas de estas características se han demostrado también para la gripe y también para otros virus respiratorios comunes. O sea, no es la transmisión aérea de corto alcance, no es algo que estemos discutiendo ahora en estos meses para SARS-CoV-2, ni que estemos discutiendo para MERS o para SARS en el pasado. Es algo que hay evidencia y se ha buscado y se ha documentado para muchos virus respiratorios. Demostrar que hablar y toser puede generar aerosoles o que es posible recuperar el ARN viral del aire no prueba la transmisión basada en aerosoles. Esto es algo importante, pero ya se demostró que esto hay. Hay aerosoles que contienen virus. La infección depende bien de la ruta de exposición, el tamaño del inóculo y la duración de la exposición y las defensas del huésped. Y esto es lo que todavía no sabemos y discutimos bastante acaloradamente con Silvia, que falta evidencia. ¿Cuál es el inóculo necesario para generar una infección finalmente? ¿Cuánta exposición se requiere para esas partículas tan pequeñas? Y las defensas del huésped, ¿cómo pueden actuar? Hay otros autores como Klompas, que ha publicado en JAMA muy recientemente, y uno de los argumentos que dice es, bueno, el número de reproducción del SARS-CoV-2 es entre 2 y 3, o sea, está más cerca de influenza que de sarampión, por ejemplo, que es de 18. Y sarampión, como saben, se transmite preferentemente por vía aérea, por aerosoles. Esto es uno de los argumentos, de los tantos que usan para decir que SARS-CoV-2 no se transmitiría preferentemente por vía aérea o aerosoles, pero es un argumento más. Considerando que la mayoría de las personas con COVID son infectantes, este es otro argumento, son infectantes por aproximadamente una semana, con un número de reproducción de 2 a 3, es bastante pequeño, dado la cantidad este número de 2 a 3, es bastante pequeño dado la gran cantidad de interacciones y contactos personales que la mayoría de las personas tienen durante una semana, ¿sí? Entonces, la siguiente hipótesis es, bueno, o la cantidad de SARS-CoV-2 requerida para causar infección es mucho mayor que la del sarampión, o los aerosoles no son el modo dominante de transmisión, como una forma de explicar por qué este número de reproducción no es más alto. También son otros argumentos, ¿no? Las tasas de ataques secundarios tampoco parecen demasiado elevadas. De hecho, en las familias, si bien hay familias enteras que se infectan en un brote, cuando uno mira el global, en realidad llega hasta el 40% de los convivientes. Finalmente no se infectan todos. Por supuesto que esto puede tener múltiples explicaciones. Puede haber una reacción cruzada de anticuerpos por exposición a coronavirus previos, estimulación de linfocitos T por exposición a coronavirus previos. No estoy hablando del SARS-CoV-2, estoy hablando de los coronavirus que dan resfriados habitualmente, y que eso pueda generar cierta protección sobre algunas personas. Pero al momento actual, el dato crudo dice que hasta 40% de los convivientes pueden resultar positivos cuando se mira el global. Sin embargo, imagínense un paciente con sarampión en una casa. Se infectan todos, eso es evidente, o con varicela, terminan todos infectados y son susceptibles, ¿no? No existe que se infecten solo el 10% del 40%. Y lo otro es que el 7% para contactos cercanos, pero menos sostenido como compartir una comida. Estos son datos globales, por supuesto que sabemos que hay episodios de superdispersión y en un buffet o en un restaurante pueden haber decenas de infectados, pero cuando uno mira el global, el total de estudios, este es el porcentaje. Las personas infectadas con el SARS-CoV-2 pueden estar produciendo gotas y aerosoles de manera constante. Esto es una cosa importante. No es que se estén produciendo solo gotículas de menores de 5 micras o solo gotas de 10 o 20 micras. La pregunta es, y el concepto de Klompas, es que la mayoría de estas emisiones parecería que no están infectando a otras personas a pesar de que esto se esté generando. Pero también es una
propuesta de este autor, y es una pregunta finalmente. Por supuesto que una excepción puede ser la exposición prolongada a una persona infectada en un espacio mal ventilado que permite que se acumulen aerosoles. Esto es evidente que es un riesgo. Y es el fundamento de la transmisión para grandes brotes, evidentemente. Es así que nosotros en junio, el 11 de junio, ya compartíamos por Twitter esto que es del gobierno japonés y que luego la OMS y OPS lo tomó, que es el riesgo, y esto hace más de 2 meses que se introdujo como un concepto, que los brotes por SARS-CoV-2 ocurren más frecuentemente cuando se potencian las 13, lugares cerrados con poca ventilación, lugares concurridos con mucha gente cercana y contactos cercanos, conversaciones de corto alcance, cara a cara, a menos de 1 metro, sin máscara, por supuesto, si la gente está cantando, gritando más, ¿no? Y esto también lo compartíamos 2 días después, o sea, hace ya más de 2 meses, el concepto de evitar entonces las 13 como una forma de estrategia de disminuir los brotes. Así que en un lugar cerrado y concurrido, una persona enferma podría contagiar a otra persona aún a una distancia mayor de 2 metros. Esto parece que ya no tenemos mucha discusión y es algo que se ha demostrado y no hay mucho para discutir. La prevención aquí es evitar lugares cerrados y concurridos y deben ventilarse oficinas, transporte público, etc. Dentro de las medidas que protegen contra la infección o transmisión por COVID-19, por SARS-CoV-2, ustedes saben, el distanciamiento físico, menos de 1 metro logra disminuir claramente la posibilidad de infección, y si uno se mantiene a más de 1 metro, o sea, 1,5 metros, 2 o 3, la transmisión disminuye aún más. Si uno usa máscaras faciales, sin máscara, este es el porcentaje de posibilidad de infección o de transmisión, y si uno usa máscaras y sobre todo si están la mayoría de las personas con máscara, baja mucho el riesgo de transmisión. Y los protectores faciales, ahora sabemos que en lugares cerrados no son demasiado útiles, servirían solo en un espacio abierto, pero en un lugar cerrado no logra control de la fuente, es algo que hemos hablado también con Silvia muchas veces. En suma, ya terminando, las conclusiones es avanzar sobre la forma de transmisión de SARS-CoV-2 requiere de un abordaje integral. Al día de hoy la evidencia indica que la transmisión predominante para este virus es la transmisión por gotitas. Sin embargo, es razonable que una ruta de transmisión mixta sea lo más probable en determinados ambientes y situaciones, o sea, gotitas y aerosoles. Puede haber incluso diferentes rutas predominantes según las situaciones específicas. Y esto probablemente es lo más realista de asumir, es que esto no sea algo absolutamente homogéneo, sino que haya mucha heterogeneidad. Adicionalmente, deberemos estar atentos a la evidencia que siga surgiendo sobre influenza y la transmisión por aerosoles. Así que deberemos estar atentos a las recomendaciones futuras de la OMS. Mientras tanto, la gran pregunta que se estarán haciendo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los CIHs con esta evidencia que se viene acumulando? Yo creo que es razonable evaluar el stock de filtros N95, lo hemos hablado con Silvia también, e idealmente incrementarlos. Ustedes saben que este virus vamos a seguir con él este año, vamos a seguir teniendo problemas con SARS-CoV-2 el año que viene, y algunos modelamientos, incluso de los canadienses, hablan que vamos a seguir teniendo problemas con este virus en el 2022. O sea que hay que prepararse todavía para una carrera larga. En el futuro no muy lejano, las instituciones tendrán que avanzar hacia controles de ingeniería que permitan aislamientos respiratorios para proteger la transmisión por aerosoles a nivel nosocomial. La mayoría de las instituciones no tienen habitaciones que permitan un aislamiento respiratorio, pero esto es algo que deberíamos de alguna forma cambiar y avanzar. En cuanto a la desinfección del aire, es probable que se tenga que considerar en el futuro inmediato, con UV, por ejemplo. Tenemos que estar atentos a la evidencia que siga surgiendo, y con los sistemas de ventilación con filtros EPA, es probable que tenga que ser considerado también en el futuro inmediato, y tenemos que estar atentos a la evidencia que siga surgiendo. O sea,
En suma, tenemos evidencia cada vez más acumulada de transmisión aérea de corto alcance, bastante seguramente, porque ya la OMS lo ha asumido, y es lo que se está viendo y lo que podría explicar los brotes en muchos lugares. Lo que no está demostrada es la transmisión aérea de largo alcance y cuánto de esa transmisión de corto alcance o oportunista, como le llaman algunos autores, está explicando y llevando el ritmo de la epidemia y la pandemia a nivel global. Yo termino por acá, Silvi. Bien, voy a mirar acá porque igual tú señalás, pero la gente no ve lo que señalás. Para que voy a abrir la presentación. Yo me retiro un poquito más y me tomo unos mates, Silvia, mientras veo tu presentación. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Te puse un videito ahí si lo quieres mostrar. Ah, ¿por qué no? A ver si acá marcha. Sí. No marcha, es una porquería. No quiero hablar. Nada marcha acá. Bueno, buenos días para todos. Vamos a continuar entonces la segunda parte de la presentación. Básicamente vamos a hablar algunos aspectos que tienen que ver con el rastreo de contacto y la posibilidad de tener dentro del hospital casos de coronavirus y dar algún tipo de instrucción o tips de cómo enfrentar esta situación. Entonces, nosotros tuvimos en el año pasado unos talleres sobre abordaje de brote, por lo tanto no voy a hablar de abordaje de brote, eso es algo que ustedes ya lo tienen conocido, por lo tanto voy a pasar rápidamente todo lo que tiene que ver con las etapas, porque lo que quiero enfatizar más que nada son aquellas actividades que son específicas o que son diferentes para el abordaje de la presentación de casos con COVID. Entonces, ustedes saben que tenemos básicamente 3 grupos de acciones ante la sospecha de un brote: una etapa descriptiva, una etapa explicativa y una etapa de respuesta, y que muchas veces las acciones de una u otra se interrelacionan y no es que cumplen una separación temporal importante. Entonces, dentro de la fase descriptiva, lo que tenemos que hacer básicamente cuando tenemos una sospecha de caso es verificar el diagnóstico, hacer toda la epidemiología del caso cuando está confirmado, de quién se trata, cuándo se produjo la infección, dónde, cómo, de qué forma, y en el caso de ya tener el diagnóstico confirmado, entonces se haría lo que sería el rastreo de contactos, que después lo vamos a ver en mayor detalle, y buscar las posibles fuentes de contagio. Todos estos aspectos son descriptivos. Llevándolo a un hospital, si un paciente hospitalizado resulta con COVID, uno, por supuesto que va a hacer todo lo imposible por hacer una descripción adecuada de por qué se produjo esa infección en el hospital. Y de igual manera, cuando tenemos un trabajador que está con la enfermedad en el hospital contactando con sus compañeros. Luego tenemos una fase explicativa, donde obviamente nos vamos a hacer hipótesis sobre el contagio y de acuerdo a lo que los datos nos den la trazabilidad de contactos y los resultados de los distintos test. Vamos a hacer estudios adicionales. Puede ser que en la investigación nos encontremos con que hay alguien a quien retrospectivamente identificamos como un posible paciente con COVID o un posible trabajador que pudo haber tenido COVID porque relata una sintomatología hacia atrás que no fue estudiada y puede ser necesario en la investigación realizar pruebas de anticuerpos como una forma de determinar si ese trabajador pudo en cierta medida iniciar o no
la cadena de contagio si es que tenemos más de uno. También evaluar entonces distintas hipótesis según los resultados. Cuando uno hace los test PCR o los test de anticuerpos, detecta quiénes estuvieron infectados y quiénes están infectados en el momento, y también tratar de conciliar todos los datos epidemiológicos con los datos de laboratorio que podamos tener. En la fase caracterizada como de respuesta, lo que vamos a hacer es implementar y evaluar las medidas de prevención y control, tratar de iniciar y mantener la vigilancia de todos los casos que sean sospechosos, confirmados y sus contactos, y obviamente comunicar los hallazgos y el aprendizaje. Ahora, hay una definición que es la que está vigente en el Ministerio de Salud en este momento, que habla de al menos dos conceptos. Uno habla de personas que al menos tengan una infección respiratoria aguda alta o baja, y ahí le agrega con o sin determinado listado de síntomas. Y el segundo criterio que define el Ministerio habla de persona con infección respiratoria aguda grave que requiere una internación o fallece. Ahora, lo que ustedes podrán observar es que en las dos definiciones del Ministerio de Salud se pide que haya una infección respiratoria identificada. Ahora, si ustedes van a la lista de síntomas del CDC de Estados Unidos con respecto a la infección por coronavirus, ustedes van a ver que algunas son, por ejemplo, típicas de un cuadro de impregnación viral, como puede ser fatiga, decaimiento, dolores musculares, cefalea, ¿sí? Y después sí puede haber también sintomatología respiratoria, y que muchas veces la sintomatología respiratoria se da más que nada unos días después de la sintomatología de un cuadro de impregnación viral. Por lo tanto, detectar solamente a través de un cuadro respiratorio nos puede hacer perder la posibilidad de diagnosticar tempranamente casos que comienzan con un cuadro de impregnación viral no necesariamente de carácter respiratorio, ¿sí? Obviamente que hay otros síntomas típicos como falta de aire, tos o fiebre, que son los característicos posiblemente de los pacientes con neumonía. Pero nosotros lo que deberíamos de poder hacer es detectar si un trabajador tiene otros síntomas antes de que venga ya con un cuadro florido respiratorio o con un cuadro de neumonía, porque nuestro hospital va a estar más protegido si yo no dejo venir a trabajar a aquellos trabajadores que están con escalofríos o que están con fatiga, decaimiento, cefalea intensa, y la gente sabe describir perfectamente que eso no es un dolor de cabeza del que está acostumbrado a tener, o que eso no es un dolor muscular del que está acostumbrado a tener. Por lo tanto, mi advertencia es: no solo enfoquen su búsqueda a síntomas respiratorios, sino que estén muy alertas a otros síntomas no tan específicos, incluso algunos solamente tienen pérdida del olfato y del gusto, ¿sí? Puede haber un síntoma, puede haber varios, puede haber ninguno, o el paciente puede debutar con un grupo de síntomas y en la medida que evoluciona la enfermedad ir agregando otros, ¿sí? Y estos son datos interesantes. Con respecto a los criterios de aislamiento, bueno, hay una última postura tomada por la OMS en fines de mayo, donde se plantea para pacientes sintomáticos 10 días más 3 al menos sin síntomas, y para pacientes asintomáticos 10 días después de la prueba. Y esto podría ser redefinir en un futuro la famosa cuarentena de 14 días, ¿no? Si tengo un paciente, el aislamiento de 14 días. Si tengo un paciente que no ha tenido síntomas, según OMS, a los 10 días ellos están sugiriendo discontinuar el aislamiento. Por ahora en Uruguay sigue vigente la recomendación tanto para sintomáticos como asintomáticos el aplicar los 14 días y recién se alta un paciente, o sea, se da por recuperado al día 15.
Entonces, ¿qué hacemos en el hospital cuando detectamos un nuevo caso de COVID? Primero que nada, comunicar a la persona el resultado positivo y obviamente dar todas las instrucciones de aislamiento, completar la ficha epidemiológica de reporte de caso, y esta ficha tiene un punto que es el más sensible de todo el posible éxito o fracaso que podemos tener en la búsqueda de casos, y es entrevistar al paciente y saber detectar los síntomas y definir con exactitud la fecha de inicio de síntomas. Como les digo, algunos empiezan el domingo con cefalea, decaimiento, el lunes con dolores musculares, el miércoles inician tos. Si ustedes les cuentan el miércoles, están dejando 2 días de riesgo de ese paciente sin abordar el control. Identificar los contactos y registrar electrónicamente todo. Si ustedes tienen un brote, cuando quieren acordar, no se acuerdan ni quién es quién, ni si le pidieron el test, ni cuándo le corresponde el siguiente test, etcétera, etcétera. Entonces, desde un principio, cuando tengo mi primer caso hospitalario de COVID, lo más importante es tener una buena base de datos en Excel, donde yo vaya definiendo claramente quién es contacto de quién, etcétera, etcétera. Obviamente que además tiene que haber una acción coordinada con las direcciones de salud por el tema de los pedidos de test, seguir la evolución del caso, hacer informes preliminares y definitivos sobre todo lo que sucede. Ahora, muchas veces la gente me llama y me pregunta: Silvia, ¿cómo sé si lo mío es un brote de COVID en el hospital o simplemente son casos que no puedo considerar un brote hospitalario? ¿Sí? Y eso es lo que tomé 2 definiciones del CDC que aplican al menos 2 criterios. El criterio 1 dice: durante y debido a la investigación de un caso hospitalario, el rastreo de contacto, se identifican 2 o más contactos que tienen coronavirus. O sea que para considerar brote intrahospitalario, ellos dicen que en la investigación de un caso primario se identifican 2 o más contactos de ese caso positivos. Si eso sucede en el hospital, es un brote intrahospitalario. El otro criterio es que se detectan 2 o más personas con COVID que están vinculadas y el vínculo se establece fuera de la investigación de otro caso, ¿sí? O sea, 2 personas del hospital que trabajan juntas, ¿sí? Y que ninguno de ellos figuraba como contacto de un caso en otro lugar. En ese caso se constituye también un brote hospitalario. Entonces tenemos que considerar en un brote todas las personas que pudieron haberse contagiado, y en este caso de hospital, pacientes y trabajadores, considerar las características del enfermo, la duración y la proximidad a la exposición, los factores ambientales y la susceptibilidad a los contactos. Esto quiere decir que cuando voy a estudiar una transmisión hospitalaria de COVID, tengo que tener muy en cuenta las condiciones ambientales. Hay hacinamiento, se usa la mascarilla o no se usa, el sitio es ventilado o no es ventilado, etcétera, etcétera. Todos esos son elementos determinantes que pueden explicar que tenga más casos de los que estaría necesitando. Y por último, la detección de síntomas, el momento del PCR y el aislamiento y la cuarentena pueden variar según estas condiciones que se dan en las instituciones. Entonces, en el caso de hospitales, así como es también en un residencial de ancianos o en otros lugares críticos, hacer la investigación de los casos y el rastreo de contactos es altamente prioritario. Y con respecto a lo que se conoce como el rastreo de contacto, donde uno lo que hace es buscar nexos epidemiológicos con respecto a un caso en particular, ¿qué es lo que hago?
es un proceso de encontrar y llegar a los contactos de alguien que da positivo. Y luego esos contactos se ponen en cuarentena y se monitorean, y si alguno resulta positivo se vuelve a repetir el mismo procedimiento hasta que en ese evento se corta la cadena de transmisión. Lamentablemente, cuando pasa esto en un hospital, como esto muchas veces implica pacientes y trabajadores, y ellos a su vez tienen acompañantes o tienen familias, la enfermedad se traslada también a la comunidad y los nexos epidemiológicos se van incrementando notoriamente, aunque todos pertenecen al mismo brote hospitalario. Bien, entonces el rastreo de contacto se hace con pacientes confirmados, pero en el caso del hospital, nosotros recomendamos hacer el rastreo de contacto con los casos probables, particularmente en el interior, donde no siempre el resultado del test PCR se tiene en forma inmediata y puede demorar, incluso en algunos lugares, hasta 7 días. Entonces, si un trabajador de la salud está sintomático, le vamos a indicar el test PCR y le vamos a indicar cuarentena. Pero, y muy especialmente, le vamos a pedir, le vamos a dar prioridad a su test, pero le vamos a hacer desde ese momento el rastreo de sus contactos, porque si salta positivo tenemos que estar preparados para abordarlo. Entonces, ¿cuál es la definición de contacto? Bueno, una persona que haya tenido contacto con otra enferma a menos de 2 metros y durante al menos 15 minutos. Esto implica sin protección, sin mascarilla, ¿sí? Y lo siguiente, funcionarios de la salud que han tenido contacto con un caso confirmado sin el equipamiento apropiado. Y acá es vital, si ustedes investigan, que realmente indaguen que el uso del EPP apropiado sea cierto. Porque cuando uno muchas veces confronta los datos, la persona dice usé mascarilla y otro dice nunca la usa y otro dice a veces la usa y otros dice cuando habló conmigo no la tenía puesta. Entonces esto hay que indagarlo porque no es lo mismo un encuentro cara a cara con mascarilla quirúrgica a un encuentro cara a cara sin protección con un caso en el hospital. Si uno usó el equipamiento protectivo adecuado, por ejemplo, viene un caso sospechoso COVID, me he visto y después resulta positivo, sé que utilicé el equipamiento y que no estoy en una situación de riesgo. Entonces, el mecanismo de funcionamiento es siempre igual, se hace el testeo, una vez que se confirma, se indica aislamiento al paciente, luego se hace la trazabilidad del rastreo de las personas con las que tuvo contacto y pudo haber infectado y se hace el seguimiento hasta que la persona o se enferma e inicia el círculo de nuevo o se va de alta de allí. Ahora, el rastreo de contacto es básicamente una de las cosas más importantes para frenar la dispersión. Y en el hospital ni hablar, porque estamos hablando de una caja de resonancia, estamos hablando de un ambiente cerrado donde es vital que nosotros aseguremos el conocer todas las personas que pudieron estar expuestas a riesgo. Esto obviamente que disminuye la transmisión en la medida que quien entra en un periodo infectivo, que es el periodo presintomático, o en un periodo de incubación, no esté infectando a otras personas. Y esto, por lo tanto, nuestra mayor contribución para frenar un brote de coronavirus en un hospital es básicamente trabajar puntualmente en el aislamiento y la identificación correcta de los contactos. Ahora, si uno mira cómo definir el periodo infectivo, hay una regla que todos conocemos ya a esta altura, y es que cuando una persona comienza los síntomas, era infectiva 2 días para atrás. Y acá viene lo que hoy les decía, de que si la fecha de inicio de síntomas de la persona está mal recogida, o asumimos que la persona es asintomática y contamos
2 días para adelante, estamos perdiendo partes de la cadena de contagio que pueden hacer que haya un brote importante en el hospital. Entonces, mi recomendación es que la entrevista del paciente la haga alguien que sea experimentado y que realmente sepa preguntarle al paciente, porque muchas veces le dicen al paciente, ¿y usted tuvo síntomas? Y el paciente que contesta, no. Pero cuando uno le empieza a interrogar y le pregunta, ¿y usted sintió alguna molestia? ¿Le dolía la cabeza? Yo le voy a nombrar y usted dígame cuál. ¿Tenía dolores musculares? ¿Sintió que estaba decaído, que no quería ni levantarse? Y la gente, sí. Hay que sugerirle al paciente síntomas que cuando alguno de los que digamos corresponda nos va a decir que sí. Pero no le tiremos la responsabilidad de tener la lista de síntomas en su cabeza, porque no es parte de su responsabilidad, y les puedo asegurar que ha pasado hasta con trabajadores de la salud que no tienen clara la lista de síntomas. Entonces, uno puede tener 3 situaciones en el hospital. La más fácil, paciente sintomático. ¿Qué quiere decir? Paciente que inició síntomas, le pedí el test, o trabajador, inició síntomas, le pedí el test el día lunes, porque estaba sintomático, es muy fácil, estuvo contagiando sábado y domingo. Ese es el más sencillo. El siguiente es el paciente asintomático. ¿Qué pasa con el paciente asintomático? Que yo lo detecto porque es contacto de alguien o lo detecto por un screening. Ese individuo yo no sé cuándo inició síntomas. Hay 2 posturas, decir, bueno, le cuento 2 días para atrás desde el momento que le hice el test. Pero esto es bastante arriesgado. Quizás lo que mejor se puede hacer es tratar de indagar de todas las formas cuál pudo ser el nexo epidemiológico por el cual esta persona es sintomática. Porque muchas veces, buscando explicaciones de su enfermedad, podemos correr esa fecha de posible infectividad mucho más atrás. Hasta hemos llegado a correrla 1 semana atrás, de acuerdo a antecedentes epidemiológicos del paciente. O sea que el paciente asintomático no hay una regla de oro, no hay una regla fija. Hay que usar pienso y hay que hacer una muy buena investigación epidemiológica para saber cuándo es su periodo infectivo o cuándo vamos a arriesgar a tomar como periodo infectivo. Y la tercera condición es el conviviente de un caso confirmado. Si yo tengo un caso confirmado, la búsqueda de sus contactos deberá ser desde el punto de vista del test al 7º día, pero desde el punto de vista de un conviviente, la búsqueda de su enfermedad tiene que ser inmediata, porque yo desconozco si el conviviente no está pasando por la enfermedad en forma asintomática y es uno más de esa cadena de contagio que hay en ese hogar. Entonces, el conviviente también es una excepción a la hora de definir. Y además tengo que tener especial cuidado cuando tengo grupos de alto riesgo, como son, por ejemplo, los pacientes que están internados o con atención domiciliaria, obviamente los trabajadores de la salud, la policía, los bomberos, el personal que trabaja, por ejemplo, con personas en entornos comunitarios, como son los refugios, ¿sí? También ojo con los miembros de familias numerosas. Cuando ustedes llamen a alguien para decirle que tiene COVID y le dice que tiene 2 hermanos, abran los ganchos, porque 2 hermanos, si conviven, tenemos alto riesgo de tener un importante brote intrafamiliar, ¿sí? Bueno, entonces, personas con COVID asintomáticas, por ejemplo, que la detecto en un screening, viene a operarse y el test le da positivo, no tiene noción de nexo epidemiológico con un caso confirmado, a esa persona le tengo que hacer, al conviviente, le tengo que hacer un test PCR de inmediato. ¿Por qué? Porque el conviviente puede tener un trabajo donde está poniendo en riesgo a otras personas si está positivo, ¿sí? Y bueno, y la segunda excepción que podemos tomar entonces, un paciente que está hospitalizado o en un residencial de ancianos o en un hospital que está positivo en la internación y que no tiene noción de contagio. Y ahí, ¿qué tengo que asumir? O lo contagió la familia que lo vino a ver, o lo contagió el equipo médico que lo está asistiendo.
Y cuando digo médico me refiero a todos los que entran a la habitación a prestar algún servicio. Enfermeros, laboratoristas, transfusionistas, médicos, limpiadores, radiólogos, etcétera, etcétera. Todas esas personas relacionadas con un caso COVID en un paciente hospitalizado y con una transmisión hospitalaria tienen que ser enviados a cuarentena, pero tienen que ser testeados de inmediato para ver si descubro cómo inició esa cadena de transmisión y cuántas personas podrían estar infectadas en ese momento. Esta decisión es muy importante. Si ustedes esperan 7 días para hacer el hisopado de los contactos de este paciente, o si se limitan solo a los médicos y las enfermeras y se olvidan del otro parte del equipo que también interactúa, el extraccionista de sangre que viene a hacer muestras de laboratorio, el radiólogo, incluso fonoaudiólogos, fisioterapeutas, etcétera, etcétera, hay que hacer una muy responsable búsqueda de contactos porque todas esas personas tienen contacto muy cercano con los pacientes y puede haber dos cosas: o se fueron con la infección después que lo vieron al paciente o le transmitieron la infección al paciente y pueden estar originando brotes en el hospital que al principio de pronto no lo detectamos por sintomatología inespecífica, como les digo, no respiratoria, o porque directamente los pacientes y las personas que se han contaminado no han todavía manifestado síntomas o van a seguir asintomáticos. Entonces, el CDC dice que hay una estrategia para controlar la transmisión cuando hay riesgo de experimentar una rápida y generalizada propagación, como las que le nombraba recién, y que las pruebas pueden incluir personas de la misma unidad o turno y que se recomienda un más amplio testeo más allá de los contactos habituales o de los contactos cercanos. Entonces, si yo tengo un caso intrahospitalario, mi abordaje no es el mismo que cuando tengo un caso comunitario. En el caso hospitalario, yo voy a tener que contestarme 2 preguntas. La primera, ¿cuántas personas están infectadas hoy? Eso significa que tengo que ordenar un test PCR de todas las personas que comparten la habitación con el paciente positivo, si es un paciente, o de todos los pacientes que atendió el médico, si es un médico o enfermero, y de todo el personal del piso donde está involucrada el caso. O sea, que mi respuesta de cuántos están infectados solamente la puedo contestar si le hago PCR a todos y veo si hay alguno que está asintomático contagiando o si tiene síntomas y no lo relató y está también contagiando, que eso lamentablemente también puede pasar. La segunda pregunta que me tengo que contestar es cuántas personas se contagiaron de este caso que tengo, que puede ser un trabajador o un paciente. Y esa respuesta la voy a tener con el test que se hace al 7º día del contacto. Al 7º día del contacto se vuelve a hacer el test PCR para ver si aquel que no estaba infectado cuando detecté el primer caso no se contagió después si no estaba en periodo de incubación. Les puedo asegurar que siempre de los 2 grupos hemos obtenido personas en los estudios de brotes. Entonces, para el rastreo de contacto se hace una notificación rápida de exposición, se entrevista, se dan instrucciones del test PCR, cuándo se lo van a hacer, cómo tiene que hacer la cuarentena o el aislamiento, se evalúan las necesidades de apoyo social. Muchas veces esto más que nada lo hacen las direcciones de salud, pero los hospitales también pueden avisar que hay determinadas personas que están en condiciones que no van a poder cumplir el concepto teórico de cuarentena domiciliaria si es que lo hubiera. El monitoreo médico, o sea, el seguimiento del paciente si empeora o si mejora, o si le aparecen síntomas que no tenía, y por último, el cierre cuando se da de alta el contacto. Entonces, lo que hace el CDC es, si la persona tiene contacto, se le llama, ¿sí? Se le dice que estuvo expuesto a un enfermo,
¿sí? Se le indica que se autocuarentene, que mantenga el distanciamiento, que trate de independizarse del resto de los miembros de la familia, que se quede en su casa por un periodo de 14 días, se le da información sobre cómo o cuándo realizarse el test, ¿sí? Y por último, se le pide que monitoree los síntomas, y esto es un dato muy importante. El paciente tiene que entender, el que está en cuarentena, que él puede estar incubando la enfermedad y que es su responsabilidad detectar cualquier sintomatología. Es muy importante acá educar sobre los síntomas nuevamente para que los pacientes sepan de qué estamos hablando. Obviamente que ante la aparición de síntomas se anticipa el test PCR. Si un contacto está en su casa y al tercer día hace fiebre o tiene un chucho o tiene una molestia y llama porque está con una molestia, el test PCR no se deja para el 7º día, sino que se le adelanta, ¿sí? Y obviamente que esto va a llevar a una desaceleración de la epidemia. Ahora, ¿qué le pregunto un caso confirmado para el rastreo de contacto? Bueno, ¿con quién vive? Sin duda. Los amigos, una recomendación. Cuando entrevisten a la persona, traten de decirle que le van a hacer una entrevista extensa si tiene un momento y si por favor está en privado. Porque hay cosas que la gente no puede decir porque hay alguien al lado, ¿sí? Entonces, a veces te llaman después y te dicen, ¿sabe que no le dije tal cosa? Si les queda el número. Si no les queda el número, no tienen segunda chance. Entonces, den la oportunidad a la persona que pueda contestar tranquilo, que pueda contestar sin que nadie de su familia esté escuchando, porque hay mucha gente que tiene contactos que no quiere revelar a su familia. También que detallen las visitas que recibieron de familiares o amigos, el uso de artículos compartidos, hay gente que fuma y comparte el cigarro, la bebida o instrumentos, qué reuniones sociales o familiares pudieron tener, también en el caso del trabajo, qué pasa entre los compañeros, si se vieron fuera del hospital, si uno tiene un brote hospitalario de 2 funcionarios que adentro del hospital no tienen nexo, pero se fueron juntos a un cumpleaños, tienen que decirlo, porque no es lo mismo tener 2 funcionarios que fueron a un cumpleaños juntos y se contagiaron fuera del hospital que dentro. Entonces, estos nexos que pueden tener los trabajadores fuera del hospital es muy importante cuando saltan positivo que los revelen, ¿sí? Y bueno, todo lo que tiene que ver con el estudio de las interrelaciones laborales o los movimientos de un paciente dentro del hospital, en el caso que trabajador o paciente resulten positivos, son muy importantes. También, obviamente, todo lo que tiene que ver con los centros educativos, ¿sí? Porque ustedes saben que todo lo que pasa con un positivo repercute en todas las actividades de su vida laboral. Si ustedes tienen un médico positivo y su hijo va a un hospital, a una escuela, posiblemente va a haber una presión muy importante por conocer toda la información con respecto a la posibilidad de cuarentena de su hijo. Y hace unos días el doctor Medina me llamó y me dijo, tenés razón Silvia, la gente miente. ¿Por qué? Porque algo no le había cerrado en una investigación de caso. Es verdad, hay personas que nos van a decir la verdad. Pero si alguien vino a trabajar enfermo, no nos va a reconocer que vino a trabajar enfermo, porque sabe que no lo debe hacer. Entonces, a veces lo que hay que hacer es confrontar distintas versiones y hablar con distintas personas. Uno le pregunta al infectado si usó mascarilla y te contesta que sí. Le preguntás a los compañeros de trabajo y te dice no, nunca se la pone. Hay que confrontar las informaciones, hay que preguntar y repreguntar hasta llegar a la información más correcta, más ajustada o más fidedigna, porque cualquier fallo en la información que nos dé es muy importante para poner en riesgo la investigación. Una recomendación, cuando ustedes van a hablar o con el trabajador o con el paciente que saltó COVID positivo, tengan un calendario en mano. La gente no maneja las fechas, la gente maneja mucho los días. Te dice el sábado pasado, el viernes pasado, el lunes pasado. Entonces, tener un calendario a mano es muy útil y también el listado de síntomas, porque como les dije, la gente no tiene el listado de síntomas en la cabeza. Si uno lo tiene a mano, le puede ir redactando los síntomas y él puede señalar si tuvo o no tuvo alguno de los que le estamos diciendo, como dijimos antes. Ahora, si una persona ya tuvo COVID y es contacto de alguien, no tomamos ninguna medida con esa persona.
¿sí? Ahora, si la persona no tuvo COVID antes, ¿sí? Si no presentan síntomas, los ponemos en cuarentena durante 14 días y, como les dije, si presentan síntomas, anticipamos el test, si no lo hacemos al 7º día. Y los que ya tuvieron COVID, como les digo, no se hace nada. ¿Cuánto es el tiempo de cuarentena? Es 14 días, el Ministerio no ha cambiado el tiempo de cuarentena. Más allá de que se está haciendo el test al 7º día a ver si hubo contagio, ustedes saben que el rango de contagio de COVID es de 2 a 14 días, si bien la gran mayoría de los pacientes ha iniciado al día 7 los síntomas y por eso es el día que se toma. Tomar el día 5, como lo están haciendo algunos hospitales, no es correcto. El día 5 no es correcto para dar de alta a un trabajador. Y el día 7, con el test negativo, igual se pide alta precaución, estricto cumplimiento de la higiene de manos, estricto cumplimiento del uso de mascarilla y alerta constante de la aparición de cualquier síntoma, ¿sí? Entonces, insisto, la cuarentena hasta ahora el Ministerio no la ha modificado, indica 14 días, ¿sí? Entonces, hay que informar cada vez que tenemos un caso qué puede suceder en los pacientes que están positivos, qué puede esperar si el resultado de la prueba que le hicimos da positivo y qué puede esperar si se le diagnostica y educar. Con respecto a la cuarentena, es importante que los pacientes cancelen los planes que involucren salir de la casa, mantenerse alejado de las demás personas del hogar. Y esto es muy importante. Si ustedes tienen un paciente con COVID en el hospital, tiene que estar con la puerta cerrada. Si ustedes quieren interactuar menos, idealmente ya hay muchos hospitales que tienen videovigilancia. Me quedé sin aire. Perdón, que tienen videovigilancia de las habitaciones para poder tener la puerta cerrada y no necesariamente tener que estar controlando al paciente visualmente. Y si una persona se niega a cumplir con la cuarentena, tenemos que dar cuenta a la policía y esto, desgraciadamente, en algunas oportunidades nos ha pasado. Lo otro es que tenemos que evaluar la capacidad de la persona de quedarse en la casa y de hacer la cuarentena en forma adecuada. Si en el hospital trabaja una pareja que son, por ejemplo, el chofer y una enfermera, o no sé, un médico y una enfermera, etcétera, etcétera, ustedes consideren que la cuarentena no es solo del caso, sino de su pareja. Quien convive con un caso positivo tiene que hacer cuarentena y no puede venir a trabajar al hospital en el periodo de la cuarentena. Y lo otro que tenemos que evaluar si realmente la persona puede en su casa aplicar esto o si hay que ofrecerle ayuda para su permanencia. Entonces, una de las cosas que le tenemos que pedir a los trabajadores, si están en cuarentena en su casa... Te quedaste sin voz, Silvi. Sí, Julio. Te salvan mis 2 máscaras. Que vaya pensando, sin agua no puedo seguir. Sacate la máscara y te traigo agua. Bueno. Perdonen, pero a pesar de la doble mascarilla, me la sostengo para que no me impacte fuera. ¿Cuáles son las personas con las que ha estado recientemente? Hacer la lista y si su prueba da positiva, ganamos tiempo y por lo tanto ese tiempo ganado, gracias. Ese tiempo ganado nos va a permitir poder detectar los contactos de una forma más rápida. Bueno, todo esto ya lo dije, el rastreo de contacto en el hospital implica no solo pedir la lista de trabajadores, personal te da una lista de trabajadores, pero hay un montón de gente que entra al hospital que no está en la lista de personal. Personal contratado que viene a hacer fibroscopías, personal que viene a limpiar de empresas terceristas y un montón de personas
que entran al hospital, hacen tareas determinadas, contactan con los pacientes y se retiran, y que no están dentro de las listas o de las guardias de enfermería o de los médicos. Hay que abrir la cabeza y realmente hacer como un repaso visual de cuántas personas entraron en la habitación de ese paciente, cuántas personas interactuaron con el trabajador que está dando positivo. ¿Sí? Bueno, ayudar al paciente a recordar, todo eso ya lo vimos, y lo más importante es que el tiempo es esencial, ¿no? Hay que identificar cuanto antes los contactos, apoyar en el aislamiento, advertirle a las personas que se cuarentenen y obviamente coordinar el test PCR para toda persona que tenga síntomas o que sea conviviente. Ahora, una cosa que es muy importante es que se requiere una investigación comunitaria complementaria, porque el hospital, cuando tiene un brote, investiga todas las interacciones dentro del hospital, pero como les digo, esas personas tienen vida privada y en su casa tienen contactos y en la comunidad tienen contactos. Por lo tanto, es muy importante, más ustedes que están en el interior, que trabajen coordinadamente con las direcciones departamentales de salud, que tienen rastreadores de contactos y que hacen todo el rastreo de los contactos comunitarios. Muchos de ellos socios de ustedes también. Por lo tanto, esta comunicación tiene que ser constante y continua, de forma de que no hayan omisiones y tampoco que se dupliquen los esfuerzos o que a un paciente lo vengan a hisopar 2 prestadores o que pasen algo de que ninguno lo fue a hisopar a quien realmente había que hacerle el test. Entonces, trabajen en forma coordinada, hagan los reportes de casos como corresponden, pero traten de tener una comunicación fluida porque los test PCR, sus resultados y sus indicaciones o fechas de repetir o no repetir tienen que ser coordinadas con la autoridad. Entonces, para terminar, la introducción de coronavirus en un hospital por pacientes o trabajadores sin que sepamos su diagnóstico es un evento de alto riesgo, puede ser un disparador de brote y si el paciente tiene síntomas inespecíficos o es asintomático, puede llevarnos a tener 2 o 3 cadenas de contagio sin que nos demos cuenta y cuando detectamos un caso podemos tener un número muy importante de positivos en el entorno. El rastreo de los contactos hospitalarios tiene que ser coordinado por el Comité de Crisis Institucional y en particular ejecutado por el Comité de Infecciones y se debe trabajar en una forma permanente con las direcciones de salud, además de hacer el reporte de caso al Ministerio. Y el rastreo de los contactos requiere preguntar y verificar muchas veces porque un error en la recogida de datos y en particular en la fecha de inicio de síntomas puede hacer que el rastreo de contactos sea inefectivo para cortar la cadena de transmisión. Con esto pienso que, con esta última creo que queda el mensaje plasmado de que esto puede ser un problema grave, de que tenemos que trabajar prolija y coordinadamente y por último que nuestra minuciosidad en la búsqueda de datos es lo más importante a la hora de tener éxito en el rastreo de contacto y en el bloqueo de las cadenas de contagio en el hospital. Listo. Ahora vamos a estar disponibles para las preguntas que crean conveniente. Nos mandaron algunas preguntas por Zoom, Bien, Silvia. a ver. Nos saludan a los dos y nos dicen que son excelentes las conferencias, muchas gracias. Una pregunta para Silvia. El contacto de un positivo, si su PCR es negativo, ¿entendemos que se mantiene la cuarentena 14 días? ¿Esto es así? Bueno, mi respuesta es, el Ministerio de Salud así lo determina. Yo diría que, considerando que el periodo de incubación puede llegar a ser hasta 14 días, salir antes de la cuarentena implica tomar una cuota de riesgo, ¿no? Esa es la realidad. De hecho, todos los días estamos tomando una cuota de riesgo confiándonos en que la distribución de personas que tienen un periodo de incubación más largo que 8 días es baja. Pero fíjense que el 95%, el percentil 95 está en 12 días y medio. O sea que esperando 12 días y medio, estoy tomando un 5% de riesgo. Así que
Si lo hago con 7, estoy tomando mucho más porcentaje de riesgo, ¿no? Entonces, salir de la cuarentena antes de los 14 días es tomar una cuota de riesgo. Esa es mi respuesta y no tengo más para comentar. Dice, buen día, 2 preguntas. Frente a un positivo previo, dado que la inmunidad no está comprobada, si presenta un contacto después de los 90 días, ¿aplicamos aislamiento igual? Bueno, la respuesta que hay es lo que tiene publicado el CDC de Estados Unidos, que dice que después de 90 días, si alguien presenta síntomas, hay que aislarlo. Esto es totalmente racionalidad, ¿no? Seguro. Porque nadie ha demostrado si dura 3 meses, 1 mes, 1 año. Pero bueno, ya que alguien se molestó en hacer una recomendación, la respuesta es la recomendación que hay publicada es del CDC de Estados Unidos y habla de que hasta 3 meses uno considera que si tiene un cuadro respiratorio hay que buscar otra explicación. Y eso lo complemento porque ahora sabemos que un porcentaje grande de pacientes van a desarrollar anticuerpos, pero no todos, y de esos niveles de anticuerpos no sabemos cuántos van a neutralizar obviamente al virus, pero exactamente en la vida real, ¿cuánto lo va a proteger? Uno pensaría que sí, que va a haber protección, por lo menos por un tiempo, pero falta evidencia más robusta. Por eso cuando alguien nos ha preguntado, ya más de una pregunta, si alguien que tuvo la infección por SARS-CoV-2, si puede viajar tranquilo a lugares donde hay circulación viral comunitaria bastante intensa. Y la verdad que no es muy difícil dar esa recomendación. En realidad las personas por ahora, hasta que tengamos más evidencia, deberían considerar que probablemente tengan protección, no sabemos cuánta protección, ni sabemos por cuánto tiempo, ese es el problema. Porque ¿quién te dice que de repente si se expone a una cantidad de virus intensa en un ambiente cerrado, no le vaya a dar una nueva infección? No sabemos todavía sobre eso, o sea que hay que ser muy cauto. Lo otro es, hay otra pregunta, dice, conviviente de un positivo, ¿solo si es personal esencial se queda aislado? ¿Resto de la población conviviente no? No, todos los convivientes se tienen que quedar. Y lo que yo enfatizo es que el trabajador de la salud, sin duda, tiene que cumplirlo y hay que controlar que se cumpla, o hay que responsabilizarlo de cumplirlo, ¿no? Exacto. No, todos los convivientes de un caso positivo, hemos comprobado que pasa lo mismo que en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo los brotes familiares, intrafamiliares, son frecuentes, y son frecuentes en todos los niveles sociales. Esto no es un tema, digamos, ni cultural, ni económico. Esto es una enfermedad en la cual estoy convencida que la calidad del aire y el encierro es un determinante, y que aún gente que tú hablas con ellos, que han cumplido estrictamente con las medidas, terminan igual infectados al convivir con un caso positivo. Entonces yo diría que no debería haber ninguna persona trabajando si en su casa hay una persona con COVID confirmado. Bien. Por YouTube nos llegan saludos, sobre todo felicitándonos, pero no hay por ahora preguntas. Y ahora tenemos alguna otra pregunta por Zoom. Yo tengo una pregunta, perdón. ¿Sí? ¿Quién Adelante. es? ¿Rosina? Sí, ¿cómo andan? ¿Qué haces? ¿Cómo están? Como siempre, Adelante. muy interesante las charlas de ustedes. Estamos re atentos. Son 2 preguntas prácticas, ¿tá? Una es, si el personal de salud estuvo a menos de 15 minutos solo con mascarilla quirúrgica, con un paciente confirmado, en ese caso, menos de 15 minutos, pero bueno, a menos de 2 metros, solo con mascarilla quirúrgica,
¿lo consideramos contacto? O sea, que no es un contacto estrecho, digamos. No es un contacto Rosina, estrecho, mascarilla quirúrgica. si tuvo contacto físico con el paciente, no es un equipamiento correcto. Es de bajo riesgo, pero tiene riesgo, o sea, no cumplió con el EPP como dice el manual, ¿no? Estás hablando de un caso confirmado, me dijiste. Caso confirmado. Por Bueno, eso, pero se hace un caso confirmado. Hubo contacto físico, ¿sí? Hubo contacto físico y solo usaste una mascarilla. Estamos confiando mucho que la gente realmente se lava las manos y hace las cosas bien. Yo he aprendido, Rosina, que en los brotes no se puede confiar. nosotros yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que los algoritmos que tenemos hablan de que el contacto sería, considerar contacto a una persona sería si está a menos de 2 metros de un caso confirmado, o sea, a menos de 2 metros y más de 15 minutos. Y entonces por eso es la duda del algoritmo que tenemos. No. Lo que pasa es que seguramente estás mirando el algoritmo de la cátedra, Rosina. Sí. De la cátedra Infecto. Claro, ahí estás, personal de salud que está con un contacto casual. Tú estás, o sea, es un contacto casual lo que estás describiendo. Es alguien que estuvo menos de 15 minutos y estuvo a más de 2 metros. A menos de 2 metros con un paciente confirmado. Claro. Rosina, yo te voy a contar algo. El tema es que las personas se acuerden exactamente lo que hicieron, ¿no? Hay veces que el contacto es tan casual que en realidad nos han consultado por ir al área administrativa a levantar una historia, le dan la historia y se va. Y tiene la máscara quirúrgica puesta. Y la persona después del administrativo resulta positivo. La verdad que ahí eso es bastante claro, que el contacto que tuvo es realmente muy casual. Y estaba con la máscara quirúrgica puesta. Porque si no es una locura empezar a poner en cuarentena a todo el personal de salud frente a contactos casuales, ¿no? Bueno, ahí yo tengo... El problema es qué es casual y qué es estrecho. Claro, es que leyendo el artículo de la cátedra nos pasó eso, de que empezamos evidentemente yo pienso como Silvia, nosotros pusimos en aislamiento a todos los contactos, aunque pasaran por las salas y estuvieron, en este caso concreto, el médico lo ocultó con mascarilla quirúrgica y estuvo 2 minutos, dice. Pero bueno, tuvo contacto. Entonces en ese caso, por supuesto que lo aislamos. Pero no sé si queda tan claro en el algoritmo, lo que yo... Los algoritmos no son perfectos, los algoritmos son orientadores. En realidad cada uno tiene que interrogar y ver muy bien la situación, porque en realidad en una situación de incertidumbre vos tenés que tratar de entender lo mejor posible qué fue lo que pasó. ¿Y cuántos de esos que le hisopaste te dieron positivo? Ninguno. Por eso, Claro. es lo que te digo. Claro. O sea, el problema es que a veces las personas ponen en cuarentena decenas y decenas y decenas de personas. Sí. Han habido hospitales que han puesto casi 200 personas, personal de salud, en cuarentena y ninguno ha dado positivo. Entonces, ¿qué es lo que terminás concluyendo? O el virus se transmite muy mal, lo cual no es cierto, o realmente evaluaron mal el riesgo. Ahora, el secreto está en evaluar exactamente el riesgo. El algoritmo es una ayuda. Silvia tiene bastante... El problema es Yo le voy a poner un ejemplo. que las personas no siempre cuentan todo lo que pasó. Cierto. Porque les da vergüenza decir que no tomaron determinadas precauciones, ¿no? Rosina, yo te digo cómo salir desde el punto de vista práctico de estas situaciones. Yo estoy de acuerdo que la cuarentena, sin una evaluación concreta que señale un alto riesgo, no se justifica. Estoy de acuerdo porque si no, eso perjudica al paciente. Dejás al hospital sin trabajadores, viene gente sin experticia, se desperdician recursos que terminan siendo más dañinos que favorecidos. Entonces,
en mi opinión, uno tiene que ser muy cauteloso de tener mucho criterio cuando catalogás si alguien es de riesgo y requiere cuarentena o no. Lo que yo a veces he decidido, en esa gente que está en ese grupo entre que no tengo claro qué tanto riesgo tuvo, a los 7 días le hacemos el PCR aunque no haga cuarentena. Si nos equivocamos en la evaluación de riesgo de esa persona, al menos la detectamos antes que se prolonguen demasiado las cadenas de contagio. Esa ha sido una herramienta que nos ha dado un poco más de tranquilidad, por esto que te digo que a veces hay contradicciones entre lo que la persona dice que hizo y lo que realmente hizo, o que te dicen sinceramente no me acuerdo. Entonces, en esos grupos que no está claro y que uno piensa que si realmente hay un riesgo alto la gente se lo acuerda clarito, y porque además no es lo mismo que yo haya entrado a la habitación de un paciente que ahora ya está con neumonía y que ha estado 15 días en el hospital contaminando el aire de su habitación y yo entro a atenderlo, ¿sí? A un paciente que me entró ayer y me saltó el positivo y que la contaminación del aire es menor y que si yo estaba con la mascarilla, por más que lo toqué un segundo, digo, las categorías de riesgo son diferentes. Entonces, te vuelvo a decir, yo hago un paquete con esa gente que no me queda claro si realmente no son de alto riesgo o no, y el 7º día le hacemos el test, pero lo hacemos trabajar entre tanto. Si me equivoqué, bueno, lo identifiqué, busco sus contactos y corrijo. Pero habitualmente uno, a esos que ponen ese paquete de dudas, como dice Julio, terminan todos dando negativo. Sí, es verdad. Otra pregunta práctica, perdón que pregunte tanto. Que también nos pasó. ¿Viste? Nosotros tenemos muchas parejas de personal de salud, ¿tá? Y nos pasó de contactos de positivos, ¿tá? Que conviven con otro personal con otra persona de salud. O sea, contacto de contacto sería. Un contacto de contacto, pero dentro de la salud. Y nos pasó justamente que, por ejemplo, el contacto de contacto era la enfermera de oncología. Nosotros en ese caso terminamos también aislando a la enfermera, bueno, en realidad la cambiamos de tarea, pero estamos siempre en una encrucijada, porque el contacto de personal de salud, si el personal de salud nos da positivo, como que, y trabaja el compañero del contacto, trabaja en un área como oncología, como CTI, realmente nosotros nos cuesta un conviviente tenerlo trabajando, pero la pregunta es, ¿estamos excediéndonos poniendo en aislamiento ese tipo de contacto? Mirá, Rosina, yo he recibido varias consultas de ese tipo. Yo creo que lo más importante es evaluar qué tanto riesgo tiene ese contacto, ¿no? Si realmente es de alto riesgo que se haya contagiado, porque como dice Julio, muchas veces meten un montón de gente en el grupo de contactos que no tiene un alto riesgo de haberse contagiado. Si la persona que convive con ella tiene un alto riesgo de haberse contagiado, bueno, nosotros habitualmente tenemos el paso B, que es el que tú hiciste. Es un trabajador que si se contagia en su domicilio puede generar un desastre como un inmunodeprimido, una unidad de trasplante de médula, un servicio tan crítico. Bueno, hemos llegado a ofrecerle darle días o ver para que no venga. Lo que pasa es que desde el punto de vista legal no hay una indicación de cuarentena. Entonces, pagarle cuarentena a contacto de contacto no tiene mucho sentido y desde el punto de vista del BPS eso no se puede hacer. Entonces, queda un poco a criterio de qué tan riesgo, y por otra parte la gente tiene que tener un poco de responsabilidad, ¿no? Si vos tenés un contacto en tu casa, tenés que dormir en una habitación separada, el contacto tiene realmente que aislarse, estar con la puerta cerrada,
no contaminar su domicilio. Estamos hablando de trabajadores de la salud, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen que tener un poco más de responsabilidad con respecto al cuidado, ¿no? A mí me ha pasado de todo con los contactos, hasta gente que antes de iniciar la cuarentena ha tenido relaciones sexuales a pesar de tener el test positivo, cosas así, que realmente son preocupantes porque, bueno, vos te confías que el contacto va a estar aislado de otra persona y en realidad ha iniciado el contagio del día 1. Seguro. Pero bueno, no hay fórmula, Rosina, lo lamento, pero no tenemos fórmula. Nosotros dudamos todo el tiempo con estas cosas. Perfecto. Bueno, muchas gracias. De nada. A ver si hay alguien más con preguntas. No sé si llegaron por alguna otra vía. No, en la red no tengo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces van a quedar las presentaciones subidas al canal de YouTube. Así que cualquier cosa después nos consultan. ¿Sí? De Capsel quiere hacerle una pregunta, si no es molestia. Sí, adelante. Quería preguntar cuál es el criterio actual con respecto a la realización del segundo hisopado. ¿El del alta? ¿El que antes era para el alta? Sí, correcto. Bien. ¿Le contestás vos? ¿No se hace más? Lo que pasa que, a ver, para los casos leves, para alta del hospital o alta de levantar el aislamiento de las personas que pueden estar incluso en su casa. ¿Cuál es su pregunta exacta? Sí, para el segundo caso que usted planteó. Que está en casa. El que está en la casa, lo que sabemos hasta ahora y ha ido consensuando casi todas las organizaciones, la mayoría por lo menos, es que al 10º día de haber comenzado los síntomas y habiendo ya tenido el paciente por lo menos 72 horas sin síntomas, se puede levantar el aislamiento sin necesidad de hacer un segundo PCR. Porque fue lo que les mostraba hoy en uno de los gráficos, cómo el paciente se mantiene infectante hasta el día 10 máximo. Y no se requiere más un segundo test de PCR para levantar el aislamiento en ese caso. Si el paciente es un inmunosuprimido, sí, tal vez hay que esperar más días o incluso hacerle un PCR de control, pero sobre todo esperar por lo menos 14 días. Lo interesante acá es, los síntomas tienen que desaparecer, ¿no? La fiebre tiene que desaparecer, etcétera. Los síntomas que pueden mantenerse y que no quiere decir que no se le dé el alta igual al paciente y que se le levante el aislamiento, son la pérdida del olfato, la pérdida del gusto o la tos seca. Porque esas cosas pueden mantenerse por semanas o meses. Entonces, dentro de los síntomas, esos 3 no son los que uno considera. Estamos hablando de enfermedades leves, ¿no? O sea, no son pacientes que tienen neumonía o que han estado graves. En ese caso, uno puede levantarles el aislamiento con cuando llega al día 10 de haber tenido los síntomas. ¿Se entendió la explicación? Bárbaro. Bien. Dice que en el chat hay preguntas que no contestamos. A ver, ¿en qué chat? Y en el de Zoom. Pero yo no estoy conectado a Zoom. A ver si... Nicolás. Nosotros no vemos las preguntas del Zoom. Nos están pasando el técnico de acá. Ya les preguntamos a ver si hay más. Lo que pueden hacer, si quieren, pásenlo por el WhatsApp. Porque las del Zoom están llamando que contestemos, pero no lo vemos. Si completa 14 días de cuarentena. Que no nos quedó claro. No entendimos lo que dijo. No se oyó. Para mí, tiene el micrófono abierto si quiere preguntar algo, o Alicia Alvarado. No, hola, buen día, no sé si me escuchan. ¿Sí? Buenos días, bueno, muchas gracias por toda la información.
Una pregunta que quedó un poquito colgada fue, que me pareció muy interesante, con respecto al contacto casual. Un compañero que va a registros médicos a buscar una historia clínica, nada, entra y sale, tiene tapaboca, no tiene obviamente no tiene nada más de equipo de protección personal, y resulta que ese compañero que trabajaba en registros médicos dio positivo. Queda claro que el contacto es casual, pero en realidad está llevando papeles, historias, material, que evidentemente si esa persona las manejó, pueden llegar a estar contaminadas, porque tampoco sé si se lavó las manos. Entonces, en ese caso, capaz que es medio obsesivo, pero no queda claro tampoco. La mayor parte de la transmisión de este tipo es por gotitas, ¿no? O por aerosoles que estuvimos hablando hoy. La transmisión por contacto indirecto, que se habló muchísimo al principio, ahora se ha desestimado un poco, salvo en ambientes hospitalarios donde hay brotes y donde las superficies sí pueden estar más contaminadas y ser expansoras de la infección adentro de los hospitales. Ahora, por tocar hojas o carpetas, la verdad que es más difícil sostenerlo ahí, ¿no? Porque en realidad todo el tiempo estamos tocando cosas. Todo el tiempo. Cualquier perilla, cualquier teléfono, el teclado de la computadora, las mesas en los hospitales, los escritorios, no hay lo que no toquemos. O sea, nuestras manos tocan todo el tiempo algo. Y en realidad uno está tocando cosas que nunca sabe quién pudo tocar ahí, antes que uno. Y sí, la verdad, entonces, si es un positivo, si es un negativo, nunca sabés. La verdad que es difícil evaluar. Yo estaría más a favor de que siga siendo considerado... 15 minutos, ¿no? No, sí, no, y que siga siendo considerado un contacto casual si es algo tan puntual como eso, como... No. Todos vamos a mí me ha pasado ir hasta el sector de archivos a buscar una historia y el contacto es realmente muy breve, salvo que uno sea amigo o amiga de la persona y se quede de charla 15 o 20 minutos, que eso también sucede. Pero si uno fue a levantar una hoja, un archivo, un estudio que le imprimieron en la computadora, como pasa muchas veces, imprimime este estudio que no está en la historia, lo que sea, eso es muy puntual, porque si no es una locura. Lo que hay que averiguar después es los contactos fuera de ese ambiente, porque a veces las personas interactúan fuera del ambiente de trabajo, se fueron a tomar un café juntos, fueron a la panadería juntos, se encontraron en el supermercado, no sé qué historia, en la esquina, hicieron el cumpleaños juntos. Hay que empezar a averiguar después otras cosas, ¿no? O sea, en suma, creo que lo seguiría considerando como contacto casual, así como lo definió usted. Gracias. Tengo acá en el grupo de WhatsApp una consulta de Verónica. Dice, contacto de bajo riesgo se hace PCR inmediato en trabajador de la salud. Yo capaz que no me expresé bien. El PCR inmediato se indica cuando tenemos un brote de infección hospitalaria, que la definición de brote la di hoy. En ese caso, yo no sé si el diseminador es un paciente, un acompañante o un trabajador. Entonces, en esa situación se hace el PCR en forma inmediata a todo el servicio y a todos los que están ahí, donde está el trabajador infectado o donde está el paciente infectado. Ahí el PCR es inmediato. Después, yo tengo un caso de la comunidad, de un médico que se contagió con su familia y viene al hospital y tiene contacto con algunas personas. Yo sé el origen de su infección. Él se infectó por un contacto familiar. Entonces, yo lo que hago es cuarentenar a esa gente y la hisopo al 7º día. No la hisopo antes porque yo sé bien cómo se originó esa cadena de contagios. Y no estoy sospechando tener una transmisión hospitalaria que me justifique el testeo inmediato. El testeo inmediato está justificado cuando yo creo que hay una transmisión que no detecté. Pero si tengo claramente definido cómo se contagió el funcionario que está positivo, no tengo por qué pensar que todos en el servicio
puede haber más positivos que no conozco. Entonces, en ese caso, vamos a suponer, Julio contrae la enfermedad por un contacto en el hospital, ¿sí? Y nos avisa. Sus contactos los cuarentenamos y al 7º día le hacemos el test. El test inmediato es una prevalencia del servicio cuando hay un brote hospitalario demostrado o sospechado. Me está preguntando Grisel, a propósito de la búsqueda de anticuerpos, ¿existe una recomendación ministerial acerca de técnicas y laboratorios donde hacerlo, dado la variabilidad de calidad entre diferentes test y la evidencia? Grisel, el Ministerio hizo una presentación interna donde estuvimos algunos asesores del Ministerio en esa presentación hace pocos días. Se va a publicar los resultados, pero groseramente van a haber unos 5 o 6 que pasaron las pruebas de validación que hizo el Ministerio de Salud Pública. La mayoría son de ELISA o son por técnicas automatizadas. Y inmunoensayo, en principio creo que había quedado una sola. Pero se ensayaron unas cuantas técnicas. Creo que inmunoensayo quedó unas 3 por ELISA y 2 de las plataformas automatizadas. Así que en principio, por lo que yo entendí, van a haber unas 5, 6, 7... ELISA es el del Pasteur, me parece, ¿no? El Pasteur hizo ELISA, sí. Hay unas 5, 6, 7 en total, más de eso no va a haber, que van a estar validadas por el Ministerio de Salud Pública, pero supongo que lo van a comentar en cualquier momento. Acá hay una pregunta de Nancy con respecto a cuándo pedimos serología en un brote. Nosotros pedimos serología sobre aquellas personas que la investigación epidemiológica de un brote nos puede señalar como posible caso índice. O sea, en el interrogatorio descubrimos que alguien 15 días antes tuvo un cuadro respiratorio, no se hizo el test y hay una cadena de contagios muy relacionadas con esa persona y pensamos que esa persona fue el caso índice del brote. Y le hacemos un PCR y da negativo, lo cual reafirma más pensar que tuvo la enfermedad semanas antes como refiere. En ese caso se pide la serología. De hecho ya tuvimos un brote con esa característica, se pidió la serología de quien se sospechaba que podía ser el origen del brote y dio IgG positivo. O sea, para eso la serología es útil en mi criterio, para dilucidar muchas veces posibles casos índices de los brotes. Ando horrible la garganta, che. Lo que sí te puedo adelantar, Grisel, es que no se hizo validación por punción digital, se hizo por suero. O sea que necesariamente las técnicas van a tener que ser realizadas con extracción de sangre, que es entre comillas sería como una desventaja. Lo que pasa que era la forma de validar, era tenerlos, hacerlo de esa manera. Así que no va a haber validación por punción digital, sino por suero. Y a ver si hay otra pregunta. No, por ahora no hay más preguntas por lo que yo tengo acá. Y ya son 11:05, creo que podemos ir dando... Cualquier cosa nos mandan al grupo alguna pregunta que haya quedado. Manténganse alertas todos los CIHs. Suponemos nosotros que la mayoría de ustedes son parte de los comités de crisis institucionales. Ojalá que en las distintas instituciones hayan recibido el apoyo para poder desarrollar mejor su trabajo
creo que queda en evidencia y ha quedado en evidencia que los brotes hospitalarios y nosocomiales son muy estresantes, generan un impacto a la institución y a nivel comunitario muy grande, y más en el interior. Pueden ser muy extensos si no se diagnostican a tiempo. Y pueden ser muy extensos, como dice Silvia, si no se diagnostican a tiempo. Manténganse alertas, generen indicadores para poder medir los resultados y poder ir mejorando. Revisen sus stocks de equipo de protección personal, revisen el stock que tienen de N95, por si la evidencia se sigue acumulando y luego la OMS termina resolviendo que el mecanismo predominante del SARS-CoV-2 pasa a ser los aerosoles y no las gotitas. Por ahora eso no viene así, pero hay que estar alertas igual. Y bueno, y cualquier cosa estamos con Silvia en la red, como ya saben, para apoyarlo, ¿sí? Bien, no, yo simplemente pedir la colaboración para que estén alertas ante cualquier síntoma en trabajador de la salud, que es imperativo pedirle el test PCR. No podemos ahorrar en eso, no podemos distraernos con eso, porque un trabajador con síntomas COVID que está trabajando es de altísimo riesgo de brote hospitalario. Entonces, no podemos no diagnosticar a quien mandamos a la casa por un cuadro respiratorio, hay que hacerle test PCR, aunque ya hayan hecho 3, no me importa. Cada vez que alguien relata sintomatología, hay que pedirle test PCR, tanto a los pacientes como a los trabajadores, y esa es la clave de que realmente no tengamos un brote hospitalario muy grande, ¿no? Si nosotros tenemos una capacidad de búsqueda de los casos, vamos a tener un control mucho más adecuado que si nos confiamos y no le pedimos el test PCR a todos los trabajadores y a todos los pacientes de la institución que tienen sintomatología compatible con COVID. Creo que estamos trabajando bien, Uruguay tiene muy buenos resultados, pero también es cierto que el más mínimo descuido puede ser un gran dolor de cabeza a nivel de los hospitales, que muchas veces son áreas cerradas, con pacientes con debilidades importantes y con alta concentración de trabajadores adentro. Así que es una mezcla de cosas que nos pone en alto riesgo y que les puedo asegurar que no es nada agradable tener un brote COVID adentro del hospital, y creo que es prevenible en la medida de que nuestro nivel de alerta se mantenga al máximo, al menos hasta que tengamos la vacuna y haya demostrado efectividad de eso. Está mandando algo Rosina ahí, fíjate, algo del ministerio, es procedimientos de contactos. Rosina. Sí, mandó, pero creo que por una pregunta de Verónica. Coordinar con el prestador. Sí, contanos, Rosina. Perdón, mandé porque te preguntaba lo de la cuarentena, del contacto, y como está en eso del ministerio, se lo envié simplemente. Bien. Coordinar con el prestador la realización de hisopados 7 días después de la última exposición con el caso confirmado. Los contactos que al 7º día sean negativos, se les levanta la cuarentena y pueden reintegrarse a las actividades habituales. Los contactos que pasados los 7 días comienzan con síntomas, bien, perfecto, lo cambiaron, deben ser rehisopados. Bueno, entonces confirmado, lo modificaron, lo pusieron igual que trabajador de la salud. Eso no es trabajador de la salud, ¿no? No aclaran este ítem acá. Ah. Mandanos después el PDF completo, Rosina. Rosina, fíjate que no hables solo de trabajador de la salud, porque en trabajador de la salud estaba así. En realidad no es ilógico que lo equiparen, porque nos estaba pasando de personas, parejas de un trabajador de la salud, que estaban ambos en cuarentena, y uno levantaba la cuarentena del trabajador de la salud y le decía a su pareja que tenía que seguir 7 días más. Y esto generaba realmente mucha molestia en la comunidad, porque decían, si mi pareja que trabaja en un hospital, que va con pacientes de riesgo, lo están haciendo reintegrar al 8º día, porque a mí me hacen hacer cuarentena 7 días más. Este era un reclamo bastante fuerte de la comunidad. Obviamente que nosotros, mientras hay directivas del Ministerio de 14 días, tenemos que protegerlas. Si ahora hay de 7, bueno, las haremos así entonces. Gracias, Rosina, mandanos el PDF. Silvia y Julio, ya lo mandé arriba. Bien.
procedimiento de actuación con los contactos de un caso confirmado de COVID-19 en la comunidad. Perfecto, muchas gracias, Rosina. Bárbaro. De nada. Bueno, nos despedimos.